En medio de la polémica que actualmente existe, hay quienes dicen que estos personajes no son racistas y que es parte de la libertad de expresión. Y hay quienes son racistas y les divierte esto, ¿no? Hay algunas personas que me han dicho, bueno, tú sabes que los negros siempre quieren la vida fácil y que los serranos son unos ignorantes. Entonces lo único que está haciendo este programa es mostrar la verdad. Si tú quieres que no salga eso, que cambien los negros y los serranos para que ya no se burlen así de ellos. Allí habría que señalar que hay un importante sector de la población que rechaza a esos personajes, hay otro sector que se divierte sin pensar que son racistas y otro sector que es claramente racista y se ríe porque son racistas. Si nosotros nos reímos de un estereotipo racista o de una broma racista, estamos reforzando ese tipo de percepción y generan que se asocie a los afroperuanos con delincuentes, que se les asocie a determinado tipo de situaciones marginales. El problema no son solamente esos personajes, sino el problema es que la televisión peruana de por sí tiene una carga sumamente discriminatoria. En el sentido que los peruanos, cuando muestran escenas de belleza, de éxito o de felicidad familiar, siempre se asocia a los rasgos más europeos. El andino, el mestizo o el negro o está invisibilizado, no lo vamos a ver, o está de una manera más exótica, o sea, si le asocia, si es andino, a Machu Picchu o algún tipo de ruinas incas, o si es amazónico está bailando en un aspecto mucho más reducido así, y si es negro también. O si no, bueno, con roles definidos como el deporte para los negros, o si no es el rol de la marginalización. O sea, es como el que está fuera del sector exitoso, el sector moderno, como delincuentes o pobres. No quiere decir que el que uno lo vea o le guste sea racista, pero sí esa persona tendría que pensar que esa carga es sumamente agresiva hacia estos sectores. Y si uno puede tomar distancia del humor racista, debería ponerse en el perfil de cómo se siente la víctima de la discriminación. En el caso de la paisana Jacinta, mucha gente que son de origen andino o viven en la sierra que se sienten muy ofendidas por este personaje y que no sienten de que sea solamente un personaje X, que se sienten identificados por este personaje. ¿Hasta qué punto entonces no debería haber un cambio en general del enfoque de los programas humorísticos? Que porque estas cargas peyorativas, discriminatorias, se dirigen hacia esos personajes, pero hacia otros sectores sociales. Y eso es algo que debería ser modificado de la televisión en el Perú. Lo que nosotros pensamos es en un código de ética a nivel del tema de la discriminación en los canales de televisión. O sea, determinadas expresiones no pueden aparecer en televisión, como burlarse a una persona por su religión, por su tamaño, por sus ideas. En algunos casos yo creo que habría que plantear si puede haber normas que restringen la expresión de determinado tipo de ofensas, ¿no? Aquí, en este caso, yo creo que habría que distinguir. Hay personajes que están reuniendo todos los estereotipos negativos, pero en algunos momentos el discurso ya está siendo un discurso racista. O sea, ya no se está hablando solamente del personaje, sino de todos los negros o todos los andinos. Y en ese caso ya estamos ante una carga evidentemente discriminatoria que podría estar ya penada por la ley. Pero entonces hay que estar mucho más atentos frente a este tipo de situaciones. Lo que nosotros tenemos en Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra es que se da mucha importancia a la inclusión de los grupos étnicos minoritarios. Entonces la idea es que los grupos étnicos minoritarios tienen que ser aceptados por la sociedad. Y por eso un espacio simbólico como es la BBC, como es la televisión, tienen que aparecer para que yo como televidente lo perciba como un sector normal y se eliminen determinados estereotipos. En la televisión nacional esto no se da.
Y no se da a pesar que no estamos hablando de grupos minoritarios, sino de grupos mayoritarios. Entonces, el rostro que anuncia las noticias en televisión es normalmente una persona de ascendencia europea. Y los andinos, mestizos y negros están en el canal de televisión, pero detrás de cámaras. O sea, no tenemos nosotros esa misma voluntad de inclusión que encontramos en otros países. Yo creo que esto es lo que genera que determinadas formas de discriminación parezcan normales. Porque la televisión tiene el efecto que se refuerzan los roles de belleza, los roles de éxito, los roles de inteligencia, y eso es lo que nosotros lamentablemente vemos que también en los programas cómicos refuerzan. En muchos países se ha reconocido que la discriminación, aún desde el punto de vista más materialista, ya sin tener criterios éticos, la discriminación tiene consecuencias económicas muy graves. Porque si tú mellas la autoestima de un sector de la población, los estás llevando a situaciones de marginalidad, a falta de desarrollo económico. Si una persona que es negra siente que los demás sospechan que es delincuente, va a tener menos posibilidades para ser aceptado y menos posibilidades para postular a universidades, para desarrollarse, porque siempre sienten que hay toda una sociedad que lo ve a él como sospechoso. Esto es un problema muy serio por el cual las personas que tienen estos rasgos a veces dicen, bueno, mi salida será casarme con una mujer que no sea como yo para que mis hijos sufran menos. Que hasta ese punto es como una estrategia para enfrentar este problema. ¿Puede hacer el Estado algo al respecto? Por supuesto. El Estado lo que tiene que hacer es ser coherente. En el mes de noviembre, el gobierno peruano públicamente le pidió perdón a los afroperuanos por todo lo que han sufrido durante 400 años de maltratos, humillaciones. Hubo expresiones muy fuertes en ese periodo de perdón, donde el Estado reconocía todo lo que los prejuicios que había hacia los afroperuanos y que todavía se mantenían. A los 2 meses regresa este programa de televisión. Los Estados Unidos todos los años hay un informe del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en todo el mundo. Y en el capítulo sobre el Perú son muy críticos sobre el tema de la discriminación racial. Una muestra positiva fue el periodo de perdón a los afroperuanos, que se da en el mes de noviembre, que a los mismos afroperuanos los sorprendió. Para nosotros fue para quedar bien con Estados Unidos en el contexto que el presidente es actualmente Barack Obama. Pero si 2 meses después aparece ese personaje en televisión, ¿cuál es la imagen que va a haber entre los Estados Unidos? Sobre todo porque ese tipo de personajes aparecían en los medios de comunicación en Estados Unidos hace 60 años, pero actualmente sea absolutamente inaceptable. Es una situación tan grotesca que en un canal de televisión en Estados Unidos se vive ese tipo de percepción, que se generaría un escándalo y ningún canal de televisión aceptaría un programa de esa naturaleza. Entonces yo creo que inclusive las consecuencias para la imagen del Perú son sumamente nefastas. El año pasado en Ginebra se reúne el Comité contra la Discriminación Racial y le señala al gobierno peruano que tiene que atender el problema de programas cómicos con estereotipos negativos hacia andinos y peruanos afros, y lo dijeron antes que estos personajes reaparezcan. Entonces, lamentablemente, cuando en unos meses se tenga que emitir un nuevo informe, lo que ha encontrado este comité es que la situación ha empeorado, que los estereotipos ahora son más negativos que cuando ellos expresaron su preocupación. Hay otras formas de burlas que para mí también son burlas ofensivas, como la burla que se hace de las personas de clase alta en los mismos programas cómicos, pero esas burlas, siendo totalmente burlas negativas, creo que difícilmente mellan la autoestima de ese sector, porque el sector no ve sus programas y no le interesa ese tipo de situaciones. Tampoco es el sector que tiene más problemas de autoestima en el Perú, no es que tengan baja autoestima. Pero si tú al sector que es discriminado todos los días, además lo colocas en un programa cómico de ese tipo, por supuesto que nosotros encontramos que esto refuerza una condición de subordinación.
la mayoría de víctimas de discriminación no se queja. ¿Por qué no se queja? Porque prefiere no sentirse aludida por la discriminación. Entonces, por decir, Sara Falabella hace su campaña por el Día de la Madre. Pone a 18 fotografías de mujeres blancas y rubias, que en nada se parecen a la mayoría de mamás en el Perú. ¿Y qué hacen miles de personas? A pesar que Sara no escoge a una persona como su mamá, porque siente que la mamá de él no vale la pena su apariencia, van a comprar a Sara. Entonces no se sienten discriminados por esa publicidad. Ese fenómeno de no sentirse aludido por la discriminación, no sentirse discriminado, es como un mecanismo de defensa, porque si no yo voy a sufrir. Yo voy a decir, los rasgos de mi mamá a Sara Falabella no le interesan. Para Sara Falabella mi mamá es fea. Para Ripley mi mamá es gorda. Para Topi Top mi mamá no vale la pena. Tengo una mamá que es fea para ellos. Como no puedo pensar eso, porque es algo muy duro, entonces pongo una cortina para no ver esto. De esta forma, también los vecinos de Ate, que aparecen como gente violenta en esa publicidad, prefieren no darse por enterados de que se los están presentando a ellos. ¿Cuándo es que las personas reaccionan y se sienten discriminados? Cuando esto es explícito. Por decir, hubo 2 o 3 comentarios en la serie El Fondo y Sitio sobre la ciudad de Huacho. Y allí los vecinos de Huacho, como dijeron que es Huacho, dicen, los están discriminando, están ofendiendo a Huacho. Y en ese momento ya hay como una reacción. Pero normalmente uno tiende a pensar que no es con él el asunto, que no es con él el problema, porque eso permite que yo no me sienta discriminado. De hecho, en la mayoría de encuestas, la gente dice, sí, aquí hay mucho racismo. ¿Usted lo han discriminado? Nunca. En una situación pintoresca, varios actores negros peruanos han dicho que nunca los han discriminado. O sea, ¿hasta qué punto uno puede negar ese tipo de situaciones? Y eso es lo que genera es que, como me decía una persona, a mí nunca me han discriminado porque sé dónde moverme. Entonces, permanentemente evita ir a lugares donde lo pueden discriminar. Entonces, que son formas en las cuales la persona puede de alguna forma evitar la discriminación, lo cual quiere decir que está viviendo siempre a la defensiva. Para decir, no, mejor no vayamos a la Comar porque nos pueden discriminar, mejor no vayamos a Yoki Plaza porque nos van a mirar así, mejor no vamos a la tienda tal porque nos van a mirar de esa forma. Es un poco diferente, o sea, en Estados Unidos pueden tener otro tipo de legislación. Aquí la legislación es muy precisa, no existe el derecho de admisión. A nadie se le puede impedir el ingreso, salvo que la persona esté en estado de debilidad, esté portando armas o esté bajo efecto de drogas, o en algunos locales puede haber una restricción por edad. Y aquí es interesante, en Miraflores se ha especificado que no puede haber restricción por vestimenta. O sea, distritos como Miraflores o Jesús María o El Callao o Lince han prohibido la discriminación por vestimenta. O sea, que si alguien en Bosé, en Gótica o en algún local de estos distritos es discriminado, puede denunciar a la propia municipalidad. De hecho, hay varias denuncias que han sufrido locales que han discriminado por esta razón. Entonces, yo creo que el problema principal de la discriminación es que se acepta como natural. Y cuando se acepta como natural, las circunstancias discriminatorias nos parecen que son como las reglas de juego normales. A ese sitio no vayas porque no te van a dejar entrar. Ahí no puedes ir porque tienes que usar tal vestimenta. Es normal que se burlen de cierta gente y no de otra. Y es normal que haya estereotipo de un tipo o de otro. Frente a ese tipo de situaciones, yo creo que lo que nosotros buscamos es decir que la discriminación no es natural, que la discriminación no es normal y que son situaciones que deben cambiar. Si es que hay un programa de televisión que muestre personajes racistas y esto hay quienes queremos que esto ya no continúe, no es un tema de censura. Es un tema que la libertad de expresión tiene límites, y los límites de la libertad de expresión es el no afectar los derechos de otra persona. Si es que una persona calumnia, difama, injuria mediante un medio de comunicación, por supuesto que tiene que ser sancionado por este tipo de prácticas. Y si alguna persona en un medio de comunicación
difunde estereotipos racistas está yendo en contra de las convenciones que el Perú ha suscrito, donde se señala que el Perú tiene que comprometerse a erradicar los estereotipos racistas de la sociedad, estereotipos que los medios de comunicación están enfatizando. Yo creo que en un país como el Perú, donde hay tantas culturas y personas que tienen orígenes tan distintos, se podría hacer un humor donde se vea la confrontación cultural de una forma divertida y de forma muy inteligente, sin ofender a nadie, simplemente mostrando todas las dificultades que puede existir en una sociedad y todo el contraste que nosotros vivimos todos los días. Desde que hay gente que jamás ha comido sushi hasta gente que jamás ha comido cuy y le espanta una cosa así. Desde que hay gente que no conoce el yogur y gente que no conoce la quinoa y todos los prejuicios que existen en nuestra vida cotidiana. Mostrar ese tipo de confrontación, de contacto, de interacción puede ser muy divertido. Pero cuando eso está cayendo en una serie de estereotipos ofensivos, es otro tipo de situación. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de hechos? Ahora, poner las cosas o los aspectos divertidos que puede haber de una persona que viene en un contexto en una ciudad, los prejuicios mutuos que puede haber, de ahí podría haber formas muy ingeniosas de mostrar situaciones de humor. Pero lo que lamentablemente se genera en estos casos es que los prejuicios y estereotipos se mantengan. O sea, la situación que a veces puede vivir un afrodescendiente que por sus rasgos físicos va a sufrir distintas formas de discriminación, mediante el humor se puede lograr de que determinado tipo de prejuicios queden evidenciados. Pero lo que hace este personaje es reforzarlo. Entonces, y allí es que uno tendría que mostrar hasta qué punto la manera, el enfoque, o sea, no es, digamos, tener cómo un personaje negro interactúa en la vida social. De allí uno puede encontrar muchas situaciones tragicómicas por el tema del racismo que esas personas viven. Pero aquí, hacer eco del propio racismo no genera ninguna solución al problema. En el Perú todavía no hay esto. Bueno, el Undú es la primera experiencia, una experiencia muy positiva con el Observatorio sobre los Medios de Comunicación. Y ahí nosotros tenemos que distinguir. Y por eso es que yo digo, no es solamente el asunto de 2 o 3 personajes de televisión. Lo que ha hecho el Undú es mostrar cómo ese tipo de estereotipos racistas han aparecido en la prensa de espectáculos y la prensa deportiva. O sea, no es que normalmente aparece en la prensa sobre temas políticos, aunque podría estar, pero es sobre todo cuando se habla de actores o futbolistas u otros deportistas donde aparecen más de tipo de comentarios. Por eso Lundu ha hecho un aporte muy importante que esperemos que otro tipo de colectivos continúen. Reunirse con representantes de los medios de comunicación y señalar, señores del diario El Crome, estas expresiones ustedes no las deberían colocar. Señores de Frecuencia Latina, estas expresiones aparecieron en sus segmentos de espectáculos. Esto pasó, por ejemplo, con Philip Butters, que él redujo las expresiones discriminatorias en base a ciertas comunicaciones. Yo he visto, por ejemplo, a niños de 5 años que pasaba una persona negra y... Sí, negro mamo, sí. No negro mamo, se burlaban nomás. Sí. Sí. ¿Cómo eso? Sí. Y cómo se puede sentir una persona que a los 30 años le ha pasado eso innumerables veces, todos los días. Pero aquí se está reforzando porque los medios, ¿cómo aprendieron esos niños? Porque hay medios de comunicación, porque hay un entorno familiar, porque hay un entorno social que estimula esos comentarios. Porque lamentablemente sobre el racismo no se habla en las casas. Y entonces los padres le pueden decir a sus hijos no digas lisuras, pero no le dicen no digas cosas racistas. Nuevamente ahí estamos entre las personas que son racistas conscientes y las personas que creen que eso no es racismo, que eso es como una especie de burla de algunas costumbres, ¿no? Entonces hay gente que dice que determinado tipo de expresiones no son racistas. Bueno, ahí habría que entrar un poco más a esto, ¿no? También en Facebook, al menos el día sábado, ya había 5.000 personas de una cuenta que decía queremos de vuelta el negro mama y a la paisana Jacinta. Entonces, y
casi todos los que se inscribían lo hacían con una frase agresiva: basta de censura, viva la libertad, yo solo me quiero reír, así, ¿no? Entonces, como normalmente uno pone su cara allí, entonces yo decía, pero estas personas en su mayoría podrían ser discriminadas también. Entonces ellos no son conscientes que ellos sufren racismo, y que quizás la forma más visible de racismo es lo de los medios de comunicación, pero a ellos también les pasa. Entonces, hasta ese punto es la negación. A mí no me pasa nada, nunca me han discriminado, yo estoy... y claro, hay gente que explícitamente dice: los negros son así, los cholos son así, ese programa solamente muestra cómo somos, ¿no? Entonces yo creo que esos aspectos tiene uno que ir corrigiéndolos. Lamentablemente mi impresión es que la expansión de estos tipos de medios de comunicación como el Facebook o el Twitter puede estar generando una expansión de expresiones discriminatorias o que se vuelvan parte de un determinado sentido común. Cuando el comercio empezó a sacar este asunto del negro mama, la abrumadora mayoría de comentarios era partidario de que ese programa continuara, y de forma muy agresiva. Y las personas que decían que no, inmediatamente eran insultadas y atacadas por los otros. Entonces, ese tipo de medios como el internet se está volviendo un medio de mucha agresión, y de mucha agresión también racista. Entonces, ¿se puede controlar esto? Por supuesto que sí. O sea, ya hay formas en las cuales cada medio de comunicación tiene que revisar sobre este y otros temas qué tipo de filtros pone para los comentarios racistas o comentarios de odio que uno está encontrando cada vez con más frecuencia, y qué tipo, por ejemplo, se calumnia, se difama a personas con mucha facilidad ahora en internet valiéndose del anonimato. Entonces, hace poco un actor tiene un accidente y luego dicen: sí, yo lo vi, estaba drogado, yo lo conozco. ¿Sí? ¿Eso es verdad? ¿Puedo yo difamar así a las personas? Por internet ahora sí. Una persona que siempre es discriminada va a tener baja autoestima. Si tiene baja autoestima, va a tener más dificultades de desarrollarse. Además, el negro, el andino, el discapacitado, el que tiene determinada orientación sexual, tiene una serie de barreras laborales, barreras económicas que le generan muchas más dificultades en su vida cotidiana. Una sociedad discriminatoria tiende también a invisibilizar los problemas de ciertos sectores. Si hubiera personas como la paisana Jacinta o el negro mama, el Perú tendría que decir: no puede ser que haya mujeres que sean tan pobres y estén así. Eso debería ser un problema, no algo que te dé risa. Debería parecerte espantoso que haya personas que están en ese tipo de condición de marginalidad.